Plan de lectura día 4, mes 11. En Ezequiel capítulo 10 vemos cómo después de esta exhortación que hace el Señor a Ezequiel sobre la venida del fin y la visión de las abominaciones que había en el templo por parte del pueblo y de los líderes religiosos, y también el anuncio de la muerte de los culpables y la salvación de quienes hayan permanecido fieles, vemos entonces en el capítulo 10 que la gloria de Dios abandona el templo. Ezequiel vuelve a ver a estos seres celestiales que vio al principio en el capítulo 1. De hecho, él mismo lo aclara, y es importante porque ahora él dice que son querubines. Ahí les da el nombre que tienen en la doctrina de los ángeles, en la escritura, primeramente estos seres celestiales, y vemos que ellos representaban o estaban junto con la gloria de Dios en el templo. Y ahí vemos también que el Señor habita con su pueblo en su templo, pero también los seres celestiales. Después el apóstol Pablo retomaría esto o hace alusión a esta verdad en 1 Corintios 11, cuando dice que los ángeles también están presentes en los cultos. Y vemos entonces que esta gloria del Señor deja el templo, y esto es la consecuencia natural de todas las abominaciones que se habían cometido por parte del pueblo, la rebelión en la que había incurrido el pueblo. Y veamos que cuando el templo fue inaugurado en la época de Salomón, bajo su reinado, la gloria del Señor vino en forma de nube y llenó el templo. Y con eso quería decir que Él estaba allí y su presencia iba a estar allí, y ahora esa gloria dejaba el templo, y eso es realmente trágico y es la peor situación en la que se puede estar, que haya un lugar físico que lleve el nombre de templo de Dios, pero que allí realmente no esté el templo, la presencia del Señor. Y así también en la iglesia puede ser que tenga el nombre de iglesia, pero en realidad no sea el templo de Dios y por tanto verdaderamente no sea iglesia. Y ahí después viene una reprensión a los principales del pueblo, en este caso Jaazanías y a Pelatías, quienes estaban tal como los falsos profetas, anunciando que el juicio no iba a venir, o al menos no tan pronto, y ellos creían estar a salvo en esa ciudad. De alguna manera se creían escogidos por el Señor y que no les iba a pasar nada, y resulta que el Señor aclara que realmente sí van a sufrir el juicio en esa ciudad, sí va a llegar la espada, y ahí ellos sabrían que Él es el Señor. Y ellos no han andado en sus estatutos, ¿cierto? No han obedecido sus decretos, y entonces por eso mismo iban a recibir el juicio del Señor. Y por eso mismo también, mientras profetizaba Ezequiel, Pelatías murió. Y por último, también vemos una parte del pueblo que creía que como se habían quedado ahí en la ciudad y no habían sido exiliados, ellos entonces habían sido los escogidos de Dios. Pero el Señor les dice que es al revés, son los exiliados aquellos que van a recibir la gracia de Dios, y con ellos el Señor va a estar. Y ahí vemos que se comienza a delinear la doctrina de que el templo de Dios es el pueblo que cree en su nombre y no el lugar físico, porque allí donde estén este remanente del Señor iba a estar Él como un pequeño santuario, dice, y ese es verdaderamente el pueblo de Dios, y Él los recogería y los volvería a traer. Algunos ocupan estas profecías diciendo que el Señor, por ejemplo, volvió a traer a Israel a su tierra, y ahora ellos están viviendo allí desde la década del 50. Ellos están viviendo ahí, ¿cierto? De 1950. Y entonces ese sería un cumplimiento de estas promesas. Pero veamos que siempre la promesa del retorno se relaciona con una promesa de vuelta también al Señor primeramente. Es decir, es una restauración espiritual primeramente. Y si no está esa restauración espiritual, si no está la fe de ellos en Cristo, en realidad no podemos hablar de que se están cumpliendo estas promesas. Y el pueblo que está allí incrédulo, aunque se llame pueblo de Israel, está tan condenado como el resto de los pueblos, mientras no crea en Cristo. Y acá entonces habla de la regeneración, del nuevo pacto que se va a desarrollar en el capítulo 36 también, del nuevo corazón, un nuevo espíritu, lo que Jesús llamó un nuevo nacimiento. Y ese nuevo corazón, esa regeneración, tiene que ver entonces con una vida ya de obediencia, una vida en la que anden en su ordenanza y cumplan sus decretos. Procuremos entonces entender bien estas palabras.
El Salmo 105 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 27, 1 y 2 nos habla de dos tipos de jactancia. Primero, hablar del día de mañana como si estuviera todo bajo nuestro control y nosotros fuéramos soberanos sobre el día de mañana y supiéramos todo lo que va a ocurrir. Claramente no debemos tener esta actitud, debemos siempre tener en mente que el Señor es soberano, que su voluntad debe ser hecha y que debemos encomendarnos a Él porque realmente no sabemos lo que ocurrirá. Esto no significa que no podemos proyectar cosas hacia el futuro, que no podemos planificar, todo lo contrario, la Biblia nos llama a hacerlo. Lo que no debemos hacer es pensar entonces que tenemos el mañana asegurado y eso nos debe llamar al hoy, estar siempre dependiendo del Señor y yendo a sus pies. Y por otra parte, la otra jactancia es de la autoexaltación, de estarse alabando, estar destacando las propias virtudes o las propias habilidades. No debemos hacer esto, sino que esperar que otros nos reconozcan, no buscando ese reconocimiento, sino que si alguien ha de reconocernos, que sea otro y no nosotros mismos. Y por último tenemos Hebreos capítulo 6, donde es una conclusión o una aplicación de lo que está diciendo antes, cuando amonesta a los hebreos porque ya debían ser maestros, pero tenían necesidad de que se les enseñara lo básico nuevamente, y ahí hacía la analogía con el alimento. Ellos necesitaban leche, pero debían ya estar comiendo alimento sólido. Entonces no debían ser niños, sino buscar la madurez. Y a eso les llama ahora, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Esa debe ser la actitud de los cristianos, no así como un plus, como algo adicional que solo algunos deben alcanzar o deben procurar, sino de todo cristiano. Esta exhortación está dirigida a todos los que reciben esta carta, a toda esta congregación. Por tanto, dejemos los rudimentos y vamos hacia la perfección, hacia la madurez, hacia lo más profundo, hacia poder aprender más y conocer mucho más a Dios. Y acá menciona algunas de las doctrinas básicas. Fijémonos en ellas: la fe, el arrepentimiento, y es llamativo que comience con eso y nos sienta la base también de lo que debería ser nuestra enseñanza. También los bautismos, la imposición de manos, tiene que ver con instalar a alguien en un oficio, ya sea diácono o pastor, y también la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas son doctrinas fundamentales y muy importantes, pero debemos también ir mucho más allá, profundizar mucho más en lo que el Señor tiene por enseñarnos en su palabra. Y luego viene un pasaje que es de los más polémicos, me refiero a que ha causado mayores desacuerdos en medio del pueblo de Dios, que es aquel que habla de la imposibilidad de que algunos se arrepientan una vez habiendo estado en medio del pueblo de Dios. Algunos creen que en este pasaje se está avalando la doctrina de que la salvación se pierde. Podemos ver por todo el resto de la Escritura que no es así para nada, sino que a quienes el Señor ha escogido y salvado los hace perseverar hasta el fin. Sí, vemos que en realidad se está refiriendo a los que se mezclan visiblemente entre el pueblo de Dios, aparecen entre ellos, pero no conocen verdaderamente al Señor, pero aún así comparten muchas de las experiencias, tal como nos decía en 1 Corintios 10, que muchos pasaron entre medio del mar seco cuando salieron de Egipto y estuvieron bajo la nube y bebieron del agua, de la roca que el Señor les dio, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces está hablándole a hebreos que tienen todo ese trasfondo histórico de personas que estuvieron en medio del pueblo de Dios, pero que no eran realmente el pueblo de Dios, y va en línea con las exhortaciones que les está haciendo. Entonces, en ese sentido debemos interpretarlo. Y de eso también nos habla los versículos 7 y 8, con el ejemplo de la tierra, ¿cierto? Que es un ejemplo muy utilizado en la Escritura. Hay una tierra que al recibir la palabra da fruto, y otra que al recibir la misma palabra da espinos y abrojos, no produce fruto, no da vida. Entonces de eso está hablando, de quienes realmente, pese a estar en medio del pueblo de Dios, de recibir la palabra y de participar de muchas cosas que son bendiciones, de obras que está haciendo Dios en medio de su pueblo, realmente no son parte de ese pueblo. Pero el autor de Hebreos exhorta a estos hermanos diciéndole que Dios no es injusto para olvidar la obra que ellos han hecho, el trabajo de amor que han mostrado, su servicio a los santos. Este texto siempre me ha impactado mucho porque las obras que hacemos, sabemos por Efesios 2:10 que incluso esas obras las preparó de antemano el Señor para que andemos en ellas, y es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer, como nos dice Filipenses 2, pero aún así el Señor cuenta esas obras como algo a nuestra cuenta para darnos una recompensa por ellas.
y no las olvida. Eso es maravilloso, una muestra maravillosa de la misericordia de Dios. Y por tanto, la actitud que debemos tener es perseverar hasta el fin, no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que con paciencia heredaron las promesas. Y acá recuerda entonces el ejemplo de Abraham, de cómo él pacientemente esperó las promesas. Y veamos entonces que constantemente el autor está exhortando a los hebreos a perseverar hasta el fin, a no retroceder, a persistir en la fe. Y tenemos por último una muestra de la misericordia de Dios y de su perfección, ya que Él, sabiendo que somos polvo y que somos débiles, Él nos da una seguridad, una garantía de sus palabras. Vemos que la promesa ya es suficiente porque Dios es veraz y es imposible que Dios mienta, como dice acá, porque Él es la verdad misma. Y Él es bueno, Él es justo, por supuesto Él no puede mentir, Él es perfecto, Él no se contradice. Pero para nuestra mayor seguridad, dado que somos débiles y pecadores, Él además interpone un juramento. Hoy día la palabra de los hombres no vale nada, pero la palabra de Dios claramente es perfecta y Él entonces, con la promesa y con el juramento, con estas dos cosas inmutables, nos da un fuerte consuelo, sabiendo también que tenemos esta segura y firme ancla del alma, dice, que penetra hasta dentro del velo, que nos permite saber que podemos llegar a la presencia de Dios por medio de Cristo. Él entró por nosotros, dice, como precursor, es decir, como el primero entre sus hermanos, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias a Dios por este sumo sacerdote que fue constituido a favor nuestro para que nos represente, para que entre primero por nosotros, ya que nosotros no podíamos entrar por nosotros mismos, y así el Señor ha restablecido la comunión con nosotros y nos ha dado esta firme promesa y este inmutable juramento. El Señor les bendiga.